¿Por qué es más difícil fabricar chips que hacer una bomba atómica? Entenderás después de ver el video. Para fabricar un chip, lo primero necesario es el material crudo de silicio. La arena se funde a alrededor de 1800 grados Celsius. Luego se refina para eliminar impurezas antes de colocarse en crisoles. Esto altera la conductividad del silicio. Luego se calienta aún más y se agrega purpurina al silicio líquido. Cuando la purpurina entra en contacto con el silicio líquido caliente, la temperatura de la superficie del silicio líquido baja instantáneamente. A medida que se gira continuamente, el silicio líquido se adhiere a la purpurina y se solidifica continuamente. Finalmente, se obtiene un lingote de alta pureza. Luego el lingote se corta en obleas más delgadas que 1 milímetro. Las superficies de las obleas cortadas no son lisas, por lo que pasan por una serie de procesos como el rectificado y pulido. Después, se obtiene una oblea de silicio extremadamente plana. Debido a la delicadeza del silicio, para evitar la contaminación, es necesario agregar una capa de película de óxido. Esto requiere oxidación. Este es el equipo de oxidación. 25 chips se empacan en una caja. Luego el riel automatizado transporta los chips al equipo de oxidación. Un brazo robótico coloca los chips en sus respectivas posiciones. Luego comienza la oxidación. Primero se inyecta oxígeno en el equipo, mientras que las bobinas circundantes liberan constantemente calor. Una vez que se alcanza cierta temperatura, los átomos de oxígeno reaccionan con la superficie de silicio para formar una capa delgada de dióxido de silicio. Luego viene la litografía, que es el paso más difícil en la fabricación de chips. Antes de la litografía se aplica fotoresist. Primero la oblea de silicio terminada se transfiere al fotoresistente. Con la fuerza centrífuga generada por la rotación de la máquina en el equipo, se aplica uniformemente una capa de fotoresistente en el borde de la oblea. Una vez que se completa el recubrimiento, comienza el proceso de litografía. Esta es una máquina de litografía, una de las más precisas y complejas máquinas jamás fabricadas por humanos. La máquina de litografía utiliza luz UV, que gradualmente se reduce de tamaño después de múltiples reflexiones de lentes. Luego, la luz pasa a través de una fotomáscara para irradiar el fotoresistente en la superficie plana de la oblea. La fotomáscara funciona de manera similar a una mancha de sudor, llevando patrones de circuitos integrados en su superficie. Estos patrones son grabados en el fotoresistente por la luz que pasa a través. A medida que la luz atraviesa la fotomáscara, carve los patrones del circuito en el fotoresistente bajo la exposición a la luz. Las reacciones químicas comienzan en el fotoresistente, bajo la influencia de la luz, haciéndolo soluble. A continuación viene el revelado, donde la oblea se sumerge en una solución reveladora. El fotoresistente soluble es lavado, dejando atrás las áreas no afectadas. Sin embargo, el patrón del circuito permanece en la capa de fotoresistente. Sin embargo, en esta etapa, el circuito está meramente en la superficie del fotoresistente. ¿Cómo lo transferimos al chip? Aquí es donde entra el grabado. El método de grabado más común es el grabado en seco. Este es un dispositivo de grabado donde se colocan las obleas procesadas. Luego se introducen 4 volúmenes de gas y oxígeno en forma de plasma. El plasma reacciona con la superficie del chip, pero no con las áreas recubiertas de fotoresistente. Por lo tanto, el fotoresistente está protegido mientras el resto es grabado. De esta manera, los patrones en la fotomáscara ahora están grabados en el chip. Pero ¿qué pasa con las áreas recién grabadas, donde se ha grabado la película de óxido? Aquí es donde entran las técnicas de deposición de chips. Primero la oblea se transfiere al equipo de deposición. Luego, se introduce un precursor de tetrahidruro de silicio, junto con un plasma de tetrahidrosilano. La presión y la temperatura de reacción se controlan para que los átomos de hidrógeno se desprendan automáticamente, depositando átomos de silicio a través de corriente directa. Después de la reacción, se forma una capa protectora. Además, para mejorar las propiedades eléctricas del chip, se requiere la implantación de iones. Usando haces de alta energía, los iones se aceleran e implantan directamente en la oblea. La implantación de iones está completada hasta ahora. Hemos construido muchas casas en Silicon Valley. ¿Cómo las conectamos? Esto requiere llenado de metal. Con miles de millones de casas en el chip, la interconexión es crucial. Internamente es como una megaciudad. La fabricación real de chips es mucho más compleja. Involucra numerosos procesos,
todos realizados a escala nanométrica. Estos procesos se cruzan y se repiten para eventualmente producir toda la oblea. Luego, la oblea se corta en chips individuales y se somete a empaquetado y pruebas. Si las pruebas son exitosas, los chips están listos para ser instalados en dispositivos electrónicos.